Buenas tardes a todos los presentes. Señor secretario, dígnese en constatar la presencia de los sujetos procesales para instalar la audiencia. Buenas tardes a todos los presentes. Siendo hoy viernes 3 de julio de 2020, comparecen en esta sala de audiencias los siguientes sujetos procesales. Como juez competente para conocer la causa número 10-333-2020, 34566, el doctor Jimmy Murillo Castro. Como parte actora, el señor Jorge Arteaga, con su abogada defensora Gabriela Pozo. Por otra parte, comparece el señor José Sánchez, en calidad de parte demandada, con su abogada defensora Melanie Díaz. Siendo las 10 de la mañana, citada la presente audiencia, señor juez. Gracias, señor secretario. Una vez instalada la audiencia, se les pide muy comedidamente que apaguen sus celulares y presten mucha atención. Buenas tardes. Estamos reunidos en este día ya que fuimos convocados para resolver respecto al juicio que se sigue en contra del señor José Sánchez por el incumplimiento del contrato. Se indica a los sujetos procesales que esta audiencia única de procedimiento sumario en 2 etapas se la realizará en cuanto a la fase de saneamiento, en la cual se expondrá el debate y en caso de haber conciliación, y en su segunda fase, que es la de pruebas y alegatos. Se le concede la palabra a la parte actora para que pueda fijar sus puntos de debate o conciliación. Buenas tardes, señor juez. En cuanto a la fase de saneamiento, no ha existido ninguna vulneración y se ha respetado el derecho al debido proceso, no existiendo solemnidad alguna. Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias por su intervención. Se le concede la palabra a la parte demandada para que pueda fijar sus puntos de debate, conciliación y excepciones si es que las hubiera. Buenas tardes, señor juez. De igual manera, debo manifestar que no ha existido vulneración alguna que afecte al derecho al debido proceso. Devuelvo la palabra. En vista de que no hay objeciones por parte de las partes, damos paso a la fase de pruebas y alegaciones. Se le concede la palabra a la parte actora con el fin de presentar su alegato inicial. Siga, doctora. Bien, señor juez, muchas gracias. El día 3 de mayo del 2020, mi representado, el señor Jorge Arteaga, celebró un contrato con el hoy demandado, el señor José Sánchez, estipulado en el contrato por tarea estipulada en el artículo 16 del Código de Trabajo. Es así, señor juez, en el que al realizar este vínculo laboral, estas partes se obligan a realizar una remodelación de un jardín de la propiedad del señor Jorge Arteaga. Señor juez, cabe resaltar que mi presencia el día de hoy es en cuanto a dar a conocer de que el señor José Sánchez ha incumplido en cuanto a sus obligaciones, requiriendo, así señor juez, que se declare la nulidad relativa del contrato amparado en el artículo 1700 del Código Civil, en cuanto al incumplimiento, y en base a esta se subsana el contrato. Asimismo, señor juez, me permito pretender que el señor José Sánchez culmine el trabajo conforme a las estipulaciones pactadas en un principio. Con estos antecedentes expuestos, solicito que se me permita hacer uso de la cláusula penal estipulada en el contrato, en el numeral 8, en donde consta la multa del 10% del valor total de la obra. Asimismo, que culmines la tarea pactada en un tiempo de 15 días conforme a las especificaciones realizadas en un principio. Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias por su intervención. Se le concede la palabra a la parte demandada para poder exponer su alegato inicial. Gracias, señor juez. Bien. El día 3 de mayo del 2020, mi cliente había realizado un contrato de trabajo por tarea con el señor Jorge Arteaga, en donde efectivamente la obligación principal era realizar la remodelación del jardín de la propiedad del señor ya mencionado. Ahora bien, señor juez, mi cliente ha incurrido en el incumplimiento del contrato dado a cuestiones de salud. Y debido a esto,
ha asistido a sus citas médicas en horas de trabajo. Mi cliente ha intentado cumplir con su obligación, pero sin embargo no lo logró por lo ya antes mencionado. A pesar de aquello, él se compromete a culminar la obra pactada sin costo alguno, pero que se deje sin efecto la cláusula penal, puesto a que él no cuenta con los medios necesarios para efectivizar dicha multa. Devuelvo la palabra. Gracias por su intervención. En cuanto a los alegatos iniciales, ¿existe alguna objeción por las partes? No existe alegación alguna, señor juez. Una vez expuestos los alegatos iniciales correspondientes a cada una de las partes, iniciamos la fase probatoria. Se le concede la palabra a la defensa de la parte actora. Bien, señor juez, permítame exponer mi prueba documental y mi prueba testimonial, estipulado asimismo en la presentación de mi demanda. En primer lugar, señor juez, cuento con el contrato por tarea inscrito en el Ministerio del Trabajo que mi cliente realizó con el hoy demandado, el señor Jorge Sánchez, en donde se muestra su vínculo laboral, en donde se indica asimismo la cláusula penal número 8 estipulada en este contrato. Asimismo, señor juez, me permito exponer el registro de asistencia, en donde consta que el señor José Sánchez ha estado ausentándose la mayoría de días dentro de estos 2 meses pactados para la finalización de la obra. Señor juez, asimismo me permito exponer fotografías tomadas del lugar en donde se realiza dicha obra, en donde se evidencia claramente que no ha existido avance alguno en cuanto a esta, ni tampoco se ha realizado con los materiales pertinentes que debía de hacerlo. Señor juez, asimismo, permítame exponer mi prueba testimonial por parte del señor Jorge Arteaga. Muchas gracias. Se le concede la palabra al señor Jorge Arteaga. Señor juez, muy buenos días. Como usted puede ver, no se ha cumplido la obra, ¿sí? Ya está varios días, varios tiempo, ¿sí? Y donde esto, sin duda alguna, crea un malestar en casa por el tema del polvo, por el tema de los escombros que están regados ahí. Y no me parece justo que el señor José Sánchez me dé una solución más clara, porque yo soy el afectado aquí, mi familia es la afectada. Entonces solicito de la manera más comedida que sea una solución lo más pronto posible. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias por su prueba documental y prueba testimonial. Se le concede la palabra a la parte demandada. Gracias, señor juez. En vista de que mi cliente ha incumplido dicho contrato de trabajo por situaciones médicas, me permite exponer el certificado médico emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, redactado por el señor Peter Caiza, en donde se detalla que el señor José Sánchez padece de diabetes, teniendo un tratamiento ininterrumpido de diálisis en la ciudad de Quito. Es por esto, señor juez, que justifico la ausencia de mi cliente en cuanto a su trabajo. Asimismo, señor juez, solicito que se le conceda la palabra a mi cliente para que él pueda dar su versión del hecho. Se le concede la palabra al señor José Sánchez. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos. Bueno, como ya había referido mi abogada, la situación por la que yo estoy pasando pues es muy delicada respecto a mi enfermedad y el tratamiento que estoy realizando constó de varios días dentro de los que estaba establecido en el contrato de trabajo. Obviamente quiero que aquí se entienda que la enfermedad es la que me orilló al incumplimiento que se dio para esta audiencia. Entonces, quisiera que tengan en consideración que la salud es muy importante y en esta situación mucho más porque era yo, mi vida, enfrente del trabajo. Entonces, para esta situación pongo a consideración eso, señor juez. Muchas gracias. Gracias por sus intervenciones. Hemos concluido con la fase probatoria, dando inicio
a la etapa de alegatos iniciales. Se le concede la palabra a la parte actora para que pueda iniciar su alegato. Bien, señor juez, como había manifestado anteriormente, en donde las partes se obligaron así para contraer su vínculo laboral, teniendo como objeto la remodelación del jardín de propiedad del señor Jorge Arteaga. Contrato celebrado el 3 de mayo del 2020, en donde se habían estipulado cláusulas en cuanto al horario de trabajo, en cuanto a los materiales que iban a realizar, en cuanto al tiempo de la duración de la obra, entre otras estipulaciones que manifiesta la ley. El señor trabajador debería de elaborar 8 horas diarias durante estos 2 meses, cancelando un valor total de $2,500. Sin embargo, señor juez, el señor, como pudimos evidenciar en la prueba documental, no ha asistido ni tampoco ha trabajado las horas completas. $2,500 pactados en un principio se le fueron pagados ya en su totalidad al señor José Sánchez, valor que se requirió pagarlo completamente por el hecho de que el señor había manifestado que necesita ese dinero para comprar los materiales y así poder ejecutar la obra. Señor juez, 15 días después de haber celebrado el contrato, el señor José Sánchez dejó de asistir a su labor, dejó de realizar las tareas, no se ha justificado ni tampoco ha manifestado nada a mi cliente, el señor Jorge Arteaga, por el incumplimiento que tenía. Señor juez, asimismo, demostrando en mi prueba testimonial, en mi prueba documental, todo lo que había manifestado, requiriendo así, señor juez, que se me solicite la nulidad de dicho contrato. Asimismo, señor juez, requiero que el señor José Sánchez termine su obra en el tiempo de 15 días con las 8 horas diarias, con las estipulaciones que se hicieron desde un principio. Quiere decir, con los materiales que se le habían prometido y en el tiempo que se lo había estipulado. Gracias, señor juez. Se le concede la palabra a la parte demandada para que pueda iniciar su alegato. Gracias, señor juez. Bueno, como ya se lo había mencionado anteriormente, se sabe que el día 3 de mayo del 2020 mi cliente había celebrado un contrato por tarea con el señor Jorge Arteaga, en donde la obligación principal era justamente realizar la remodelación del jardín de la propiedad del señor Jorge Arteaga, en donde se le había cancelado a mi cliente el valor de $2,500 como pago anticipado a la obra. Es verdad que a pesar de que mi cliente había pactado trabajar 8 horas diarias durante un mes, no lo ha cumplido de forma debida, por cuestiones de salud, ya que padece de diabetes y ha tenido que viajar a la ciudad de Quito a realizarse las diálisis correspondientes ininterrumpidamente, y lo ha hecho en horas de trabajo. Es cierto que quizás tuvo que haber manifestado a su empleador que se encontraba en esta situación, pero pese a esto, mi cliente solicita que se le permita culminar la obra en el periodo de un mes, realizando su labor de 5 horas diarias. Esto por considerar su situación de salud y siendo humanitarios en este sentido. Y también se le solicita, señor juez, que se deje sin efecto algún recargo, ni tampoco la cláusula penal que se había estipulado en el contrato, que consistía en que en caso de incumplimiento se debería de pagar el 10% de valor pactado por la obra, es decir, $250, ya que mi cliente pues no consta con los recursos económicos necesarios, ya que estos $2,500 que se le habían cancelado los había utilizado igualmente para realizarse las diálisis que tenía que ir a la ciudad de Quito. Muchas gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctor. Teniendo en cuenta lo que han mencionado las partes, tanto actora como la parte demandada, dentro del proceso que es objeto de análisis de la sala laboral de la Corte, se ha determinado la pertinencia de la causal invocada por parte de la actora, procediendo a establecer la decisión correspondiente al fallo de la causa número 10.333/2020,
34.566, sometida a conocimiento. Esta actuación se fundamenta en que dentro de las obligaciones del obrero con el trabajador en relación a su empleador, se han incumplido las cláusulas estipuladas en su contrato y también se ha incurrido en una vulneración al artículo 85 del Código de Trabajo, en el cual el obrero y el trabajador en su acuerdo se le anticipó cierta remuneración por el trabajo cumplido, incluyendo en este la adquisición de todos los materiales y útiles para desarrollar su trabajo. Y como se ha vulnerado este pacto, el empleador tendrá derecho a exigir las garantías estipuladas en el contrato. Esto nos quiere decir que nos hemos encontrado con vicios al momento de ejecutoriar el trabajo y cumplirlo. Por esto, se impone que el trabajador cumpla con la cláusula penal de una multa contraída por el incumplimiento del trabajo, que a favor del empleador en el tiempo de 5 horas diarias durante un mes por la situación crítica del trabajador y considerando su derecho a la salud como lo estipula el artículo 82 de la Constitución, que sustenta la seguridad jurídica tanto del trabajador como del empleador en constante respeto con la Constitución. Y es por esto que, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declaro al señor José Sánchez que deberá trabajar en un horario de 5 horas por un mes en favor del señor Jorge Arteaga, y además se le impone la multa del 10% del valor pactado, es decir, $200 americanos, correspondientes a las cláusulas penales estipuladas en el contrato por las partes. Y por último, deberá notificar a la justicia la culminación de la obra para constancia de la decisión. Notifícase y publíquese.